Todo se sabe, un lunes sumamente trágico por los saldos que vamos contando hasta el momento. Preocupa cómo ha escalado la crisis luego de y hay que recordarlo bien, este intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que claramente y en Televisión Nacional anunció no solo el cierre del Congreso de la República, anunció la intervención de las principales instituciones del país, llámese Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, mandó a detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Luego de eso se han suscitado una serie de situaciones que realmente preocupan, manifestaciones, protestas en casi todas las regiones del país. Pero no hay que olvidar por qué Pedro Castillo en este momento está detenido y respondiendo a la justicia. Sin embargo, lamentablemente la crisis ha escalado de manera sumamente preocupante. Los datos que tenemos hasta el momento dan cuenta ya de 6 personas fallecidas debido a estas protestas. 5 en Apurímac, región donde se está concentrando con mayor fuerza el nivel de violencia en este momento, y una persona en Arequipa. Ojo con eso, de esas 6 personas, 3, según la información que tenemos, lamentablemente son menores de edad. Sin embargo, también tenemos 2 policías en estado sumamente grave, sumamente crítico, y a un policía secuestrado. Más de 40 policías, 44 policías para ser exactos, heridos en este momento, según información del propio ministro del Interior, el general Cervantes. Ojo, la situación es sumamente complicada. Más de 24.000 manifestantes en todo el Perú. Y lamentablemente lo que también vemos en este momento son agresiones dirigidas directamente a los medios de comunicación, que lo único que hacemos en una situación tan crítica como esta es informar. La información es clave, es importante para entender qué viene ocurriendo. Solo para dar un recuento: ataques a Panamericana, ataques a América, ataque a una móvil de Exitosa, ataque a un periodista de ATV en Arequipa, ataque a un periodista de La República en la Plaza San Martín, ataque a un reportero de TV Perú, ataque a 2 periodistas de RPP en el Cusco, donde también hay protestas. La situación es sumamente complicada. Y lo que queremos también conocer, cuáles son las respuestas que vamos a recibir de parte de las instituciones. Vamos a conversar en este momento con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Doctora Barrios, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches, gracias por acompañarnos en momentos tan difíciles para el país. Y a ver, me gustaría analizar un poco el plano general, cómo ve al país luego de una respuesta interesante, importante y significativa que dieron todas las instituciones a un intento de golpe de Estado, a un intento de un expresidente de tratar de concentrar el poder en sí mismo. ¿Cómo ve la situación luego de ese capítulo de la historia? Bueno, lo cierto es que la escalada de violencia ha ido creciendo y es verdad. Yo creo que la violencia está desbordando la capacidad operativa de la policía. Se requiere, pues, que se tomen otras medidas de otra naturaleza, como declarar el estado de emergencia. Es preocupante el ataque a las instituciones. El día de hoy en el Poder Judicial hemos tenido diferentes ataques. En la misma sede de Lima, en Alzamora, hubo un ataque a las instalaciones, pero no solamente Andahuayla, Sabancay, sino también hay un número significativo de personas que me informan que son más de 5.000 personas que se han levantado en Huancavelica y han atacado el local judicial. Pero a la par que han atacado el local judicial, han atacado otras instituciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que el número de policías es insignificante para repeler este ataque. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar medidas urgentes, lógicamente, y eso le corresponde dictar al Ejecutivo. Ya se declaró, entiendo, el estado de emergencia en varias zonas del país, sobre todo la situación está más convulsionada. Pero, a ver, ¿cómo responder esto? Porque uno diría, y hemos escuchado algunas voces, bueno, dialoguemos, conversemos, pero no parece que hubiese mucho espacio para el diálogo en una circunstancia como esta. El diálogo es importante cuando se tratan de instituciones, pero cuando estás con un equipo de personas violentas, agresivas, que van a destruir instituciones y no hay una cabeza visible en apariencia, ¿qué diálogo vas a poder iniciar? Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno. Yo creo que en esa línea no hay posibilidad de diálogo. Antes bien, creo que la policía tiene que iniciar acciones directas para poder identificar quién está detrás de toda esta marcha violenta, tumultuaria. Y digo quién está detrás porque
no es pues de la noche a la mañana en que se juntan 5.000 personas, 2.000 personas y tienen capacidad logística para poder trasladarse hasta la ciudad de Lima. Cuando a mí me dicen hay 50 camiones que se están trasladando con personas a la ciudad de Lima, ¿quién provee de camiones? ¿Quién alquiló esos camiones? ¿Quién tiene la capacidad de convocatoria para tan significativo número de personas? Esto quiere decir que hay alguien o algunos que están detrás de esto y que están llevando a cabo pues este ataque, si se quiere, a mansalva a todas las instituciones, a medios de comunicación, etcétera. Estos ataques han sido debidamente y premeditadamente organizados, es decir, uno diría, bueno, a partir de la detención de Pedro Castillo en flagrancia, puede haber generado esto una serie de insatisfacción, enojo en parte de la población y que esto haya surgido como una manifestación espontánea. Le pregunto, ¿o es difícil creer eso? El nivel organizativo que se advierte más bien nos permite dar una lectura diferente de que ya ha habido una preparación previa para estos actos. ¿Usted cree que 4 o 5.000 personas se reúnen, por ejemplo, en Huancavelica y de manera articulada van a diferentes instituciones para poder, digamos, minar la capacidad operativa de la policía? No, eso tiene que ser planificado, tiene que ser estructurado. Los jóvenes, las personas que salen, no salen de la noche a la mañana y se les ocurre acompañar a un grupo de personas para ejercitar actos de violencia. Pudieran ser unos cuantos, pero no en ese número tan significativo. Es decir, a ver, y el propio expresidente Castillo lo decía en algún momento cuando hablaba de sorpresas, cuando invocaba el cierre del Congreso. Esto que estamos viendo el día de hoy es parte de lo que era su estrategia de copar las instituciones y tener encendida la calle. No puedo afirmar de que sea parte de su estrategia, porque indudablemente se requiere una mayor información para ello. Pero además no soy la autorizada para decirlo en la eventualidad de que con posterioridad todo esto pudiera ser judicializado, investigado, etc. Pero lo que sí tengo que decir es que urge que los mecanismos de inteligencia con los que cuenta el Estado, o sea, trabajen de manera inmediata para poder identificar qué cosa es lo que está pasando, quiénes están detrás de todo esto. ¿Y la respuesta que están dando las instituciones en este momento, doctora, es la adecuada? ¿Nos estamos durmiendo? Es decir, ¿esto se pudo haber previsto? Pero ¿quiénes estaban en ese momento a cargo de lo que de prever eso? Me explico mejor. O sea, ¿pudo haberse previsto? A lo mejor sí, claro que sí. Pero ¿de dónde viene este ataque? ¿Por parte de quién y de qué? ¿Y cuál es la finalidad de este ataque? Bueno, información de inteligencia ya claramente que se ha filtrado habla que entre muchas organizaciones el Movadef está presente. Está presente, hay cuadros sumamente identificables que hemos visto en la Plaza San Martín y en otras zonas donde se está gestando la violencia de manera significativa. Y ahí es donde tiene que actuar pues la policía con el Ministerio Público, que tiene que realizar una actividad investigativa de identificación de las personas que están liderando esto y que están participando. Claro, pero, a ver, tratando de diferenciar un poco la paja del trigo, es verdad, hay grupos extremistas, hay organizaciones, hay de todo, pero indudablemente. También puede haber un grado de insatisfacción de parte de la población que siente válidamente que su candidato, su presidente, fue detenido. ¿Se puede estar dando esto también en la calle? ¿Podemos entenderlo así? Yo creo que hay un concurso de varias cosas, ¿no? No hay que dejar de lado que la ciudadanía tiene un reproche muy fuerte hacia el Congreso y que siempre ha pretendido la disolución del Congreso. También hay que tener en consideración eso, pero no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Entonces, entiéndase que también hay una especie de rechazo hacia eso y hay que mirar, es la realidad. Y por eso la respuesta política quizá que ha dado la presidenta, y ahí le pregunto ya como parte de una institución fundamental en la democracia peruana, de ir hacia el adelanto de elecciones, ¿es la mejor vía, dada una coyuntura de este tipo? Yo creo que es una buena medida. Considero que la medida que ha dado la presidenta es la medida adecuada.
responde un poco, si se quiere, a las expectativas sociales que tiene la ciudadanía, porque no podemos tampoco dejar de oír ese clamor popular, porque si bien hay algunos grupos extremistas, violentistas, lo cierto es que hay un grupo también racional que está en contra de todo lo que está pasando y que a lo mejor tímidamente participa en la marcha, pero que de una u otra manera contribuye a que esto sea más macro, que sea mucho más grande. Sin justificar, evidentemente, los actos de violencia. Sin justificar la violencia. Que son repudiables, evidentemente. Porque fíjese, sí, ¿cuál es el resultado que tenemos hasta el día de hoy? ¿Cuántos muertos? Y son jóvenes, son adolescentes, son proyectos de vida que se han quedado truncados en el camino. ¿Cómo nos encontramos los ciudadanos y las ciudadanas en el Perú? Y no hay ningún derecho, ¿no?, para ocasionar toda esta incertidumbre, todo este dolor que hay en la ciudadanía. Los peruanos hoy están en una encrucijada porque no saben qué cosa va a suceder. ¿Y quiénes son los llamados a solucionar esto? Nosotros. Y entonces ahí yo solicito una profunda reflexión en el Poder Legislativo. Lógicamente cada uno tiene parte de culpa porque hay que empezar también a asumir las responsabilidades que hemos tenido como Poder del Estado, como órganos constitucionales, que a lo mejor no hemos sabido ver más allá, ¿no? No hemos sabido ver más allá. Y entonces aquí es mirar también al legislativo qué cosa está pasando. El día de ayer fue bochornoso lo que pasó. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso es un Congreso de la República en donde se agreden a mansalva delante de todos. O sea, cuando utilizas la fuerza es porque ya no tienes argumentos ni tienes razón. O los insultos que ha habido hoy día. O los insultos o los agravios, claro. Porque tú puedes debatir, puedes disentir del otro, pero siempre tienes que tener argumentos. Si no tienes argumentos, utilizas la fuerza y eso demuestra pues lo irracionales que son en su actuar, ¿no? Y eso sí debe ser sancionado severamente. Pero estamos en ese punto, ojo, no solo hablando del Congreso de la República, ¿no?, que efectivamente la gente ya lo cuestiona por eso, sino a nivel de sociedad estamos también en un punto donde el nivel de enfrentamiento entre peruanos ha llegado a esto, a tener 7 peruanos muertos, de ellos 3 adolescentes. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente somos una sociedad enferma y porque se ha incentivado el odio. Y también hay que asumir, ¿no?, y con esto no quiero atribuir responsabilidad a todos los medios de comunicación, pero han existido medios que han incitado a la violencia y eso es lo que no se tiene que hacer, eso es lo que no debemos hacer. Entonces tenemos que admitir que nos hemos equivocado. Todos de una u otra forma nos hemos equivocado. Yo también asumo en ese sentido la responsabilidad que pudiera tener el Poder Judicial, desde la perspectiva que la ciudadanía siempre nos ve con desconfianza. Entonces, no justificar la violencia, pero entender que hemos generado precisamente a través de ello pues, esta reacción insana. Porque para mucha gente que hoy día trata de respaldar o explicar las reacciones del expresidente Castillo, el sistema de justicia en general, Ministerio Público, Poder Judicial, está corrupto. Y me gustaría conocer sus impresiones cuando el ahora ya detenido Castillo envía estas cartas que hace público y habla de un complot justamente del sistema de justicia en su contra y que su defensa habla de que él va a terminar nuevamente libre y que la vacancia no procede y va a volver a ser presidente. Miren, no hay tal complot. Yo no puedo decir que no haya corrupción en mi institución como la hay en todas. Pero lo que sí puedo afirmar con absoluta seguridad es que no hay una persecución política. Nosotros en el Poder Judicial resolvemos en mérito al pedido del Ministerio Público y a las pruebas que presenta el Ministerio Público. Nosotros no inventamos las pruebas o los medios que van a servir de prueba con relación a este hecho. Ahí están un conjunto de declaraciones que hacen incriminaciones y que lógicamente tienen que ser corroboradas. Pero eso no ha creado ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial. Y en todo caso hay una base, por lo menos indiciaria, para poder iniciar este proceso. O los procesos que vienen en curso contra varias personas que se encuentran en el escenario político. Eso hay que tener en consideración. Alguien puede decir que nosotros hemos como Poder Judicial, pues que hecho un contubernio
con un montón de personas involucradas en algunos eventos que al parecer son de carácter criminal y les hemos dicho declarar en este sentido o en otro sentido. No, nosotros somos ajenos a ello. El Ministerio Público es quien recibe esas declaraciones y el Ministerio Público tendrá que corroborar las declaraciones porque toda persona está premunida de garantías cuando ingresa a un proceso. Lo que nosotros hacemos es, cuando el Ministerio Público nos formula una pretensión, es resolver de acuerdo a la pretensión y analizar y justificar nuestra decisión. Y ahí están las decisiones que emiten los jueces que pueden ser discutibles y discutidas. Ahora, no sé si usted me puede contestar esto como cabeza del Poder Judicial. Pedro Castillo, ¿está bien detenido? ¿Se ha cumplido el debido proceso? Hoy en día se está detenido con esta detención preliminar de 7 días. Digamos, ¿todo esto se ajusta a la ley? Mire, el señor Castillo ha presentado diversas tutelas de derecho, ha señalado incluso de que es una detención indebida y respecto de esto, dentro de un debido proceso, él está accionando. Yo no voy a calificar el hecho, porque calificar anticipadamente el hecho, significaría que estoy, si se quiere, adelantando una opinión que puede ser percibida por los otros como una especie de mandato, porque hay gente que cree que la presidenta le ordena a los jueces y eso no es así. Hay gente que cree que yo soy la mandamás y dispongo cómo actúan los jueces. Cada juez es independiente. Y no es así. Cada juez es independiente, cada juez responde por sus decisiones. La garantía que yo tengo que otorgar es que actúe con independencia y que justifique su decisión y responda en todo caso por su decisión. Pero el señor Castillo ha ingresado a un proceso donde se le han respetado los derechos. El juez de investigación preparatoria, usted sabe, de inicio y públicamente le ha preguntado si, lógicamente, se le ha maltratado, si se han respetado sus derechos, y él ha respondido en un sentido afirmativo de que no ha habido ninguna violación a sus derechos constitucionales. Entonces, cuando hoy sale, o ayer, perdón, con esta nueva carta, ¿no?, que escribe a mano, donde dice estoy aislado, estoy incomunicado y al final exige libertad y asamblea constituyente, ¿qué es esto? ¿Es parte de una narrativa, la misma narrativa de victimización? Mire, yo lo único que puedo decir es que cada persona que se encuentra involucrada dentro de un proceso tiene su estrategia defensiva. Tiene su estrategia defensiva. A ver, volviendo al tema de la respuesta que tienen que dar las instituciones, usted me decía que el adelanto de elecciones es, pues, digamos, dada la situación en la que nos encontramos, una iniciativa importante que trata de responder justamente a ese clamor popular. Correcto. Porque, valgan verdades, cuando la última encuesta del IEP, si no me equivoco, de noviembre de este año, señalaba que ante la caída de Castillo, 87% decía, bueno, que se vayan todos. ¿Es inviable pensar que este Congreso se puede quedar hasta el 2026? Tal y como están los acontecimientos, no creo que sea viable. Yo creo que tiene que haber una profunda reflexión por los señores congresistas sobre qué es lo que en estos momentos de violencia le conviene al país. En determinados momentos, si se quiere realmente a la patria, si se quiere el bienestar del país y de los ciudadanos, hay que saber dar un paso al costado. Hay que saber dar un paso al costado. Y que no se busquen pretextos de que más tarde, de que más adelante, de que tengo que hacer esto. Creo que la decisión de la presidenta es una decisión adecuada para la circunstancia actual, para la crisis en que nos encontramos, pese a que ella en su juramentación señaló que se quedaba hasta el año 2026. Y ahora ha dicho no, hasta el año 2024. Y entiendo yo este plazo, porque no puede ser un plazo inmediato, porque lógicamente tiene que haber todo un proceso electoral que demanda presupuesto, demanda reglas que tienen que imponerse y todo este proceso que demora aproximadamente casi 10 meses, ¿no? Un proceso de elecciones de esta naturaleza. Sin embargo, desde otro enfoque uno podría decir, bueno, pero esta es una forma de ceder justamente ante estos grupos radicales o de presión que han sostenido justamente al señor Pedro Castillo. Mire, este clamor que se advierte a través de estos actos de violencia y que son exacerbados, o sea, no son el clamor de ahora, después de que el presidente Castillo, el expresidente Castillo diera su autogolpe. Este es un clamor de hace meses, usted sabe.
No solamente solicitaba a la ciudadanía, y miren las encuestas, que se vaya el presidente, no, decían que se vaya el legislativo. Ahora, pero en esa agenda radical, porque claro, son varias agendas, porque son diferentes grupos los que han salido en este momento y por eso yo insisto en que no tratemos de estigmatizar o decir todos son así. No todos son así. Pero hay agendas determinadas y en esas agendas determinadas no solo se pide el adelanto de elecciones, lo que están pidiendo es que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el presidente del Congreso, Asamblea Constituyente para una nueva constitución e incluso la liberación de Pedro Castillo. ¿Cuánto de eso realmente es viable, cumplible? Todo lo que se tenga que hacer tiene que hacerse dentro del marco de la ley. Y no todo es viable. Nosotros sabemos que no todo es viable. En consecuencia hay que ser razonables. O sea, la turba puede pedir que crucifiquen, no sé, a cualquiera. Y no se tiene por qué hacer ello. ¿Entiende? Lo que hay que ver es una salida para evitar precisamente que esto tenga mayores consecuencias de las habidas hasta la fecha. Claro, y entiendo que la propuesta del Ejecutivo es, listo, nos vamos a adelanto de elecciones a abril del 2024, necesitamos un plazo prudencial y en ese periodo de tiempo pues trabajemos Congreso de la República para tratar de impulsar un mínimo de reformas necesarias. Para ¿Cuáles deberían ser? ¿Y dónde el Poder Judicial se ubica dentro de estas reformas necesarias? Mire, hay un Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que traza la línea del mejoramiento del sistema de justicia, donde precisamente está integrado por quienes siempre hemos integrado el Consejo de Estado. Hasta la fecha no se ha convocado, esperemos ahí. Esta es una política pública que se tiene que implementar, está diseñada la responsabilidad que tiene que hacer cada sector en esa lista. Y yo creo que es muy importante avanzar en esa línea. Sí, claro, porque a ver, tiene que ver con otro tema vinculado definitivamente a nuestro sistema democrático. Uno se pregunta, y usted recordará, los casos emblemáticos, ¿no? Donde se vincula a expresidentes, gobernadores, políticos de alto nivel, el caso Lavallato. Y ya 2022, cierra el 2022 y uno dice, bueno, ¿cuánto han avanzado esos procesos? ¿Por qué son tan lentos? El Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva, el Poder Judicial se los da y mientras avanza el tiempo, nada se resuelve. Y uno dice, ¿qué pasa con el sistema de justicia? Bien, también hay que decir algo que es importante, porque si bien es cierto que los fiscales advierten una demora en estos casos, hay varias circunstancias también que coayudan a ello. La primera es la complejidad de las causas. Cuando se tratan de causas de crimen organizado, el plazo realmente es breve y la cooperación internacional hay veces no es tan rápida como uno quisiera. Lo otro también tiene que ver con la capacidad operativa que pueden tener los fiscales. Fíjese la cantidad de procesos que tienen los fiscales. Un sinnúmero de procesos. Pero ¿tiene el número de fiscales suficientes o los fiscales están capacitados para investigar estos casos de crimen organizado? Eso también tiene que ver con la dación de un presupuesto adecuado para tener un número de fiscales suficientes. Porque si nosotros en el Poder Judicial estamos sobrecargados de procesos por la enorme carga procesal, en la misma línea, en el ámbito penal, los fiscales también están saturados de investigaciones y por eso demoran tanto en los procesos. Y el beneficiado final termina siendo a veces el beneficiado corrupto, es el investigado, el investigado. Lamentablemente. También hay que dar una mirada a la carga procesal, ¿no? Es verdad que en algunos casos hay una demora excesiva, pero hay en otros casos significativos donde hay una demora justificada, ¿no? Doctora, le pido unos instantes, vamos a ver un video de TikTok, entiendo que es de los agresores, los violentistas que atacaron hace instantes nada más los canales de América Televisión y Panamericana, acá bastante cerca de RPP. A ver, la transmisión la hicieron en vivo, es decir, transmitían el ataque. Estos delincuentes, porque no hay otra forma de denominarlos, estos inadaptados, son gente que ha cometido un delito, ha atacado propiedad privada. Vamos a escuchar y ver el video. Canal 4, Canal 4. Se niega a dar gasolina, dice. Se niega a dar gasolina. No quiere dar gasolina. No quiere dar ni petróleo, nada. Ya tenemos, ya vamos.
¿Qué dijo? Tiene pistola. Cuidado, cuidado, tiene pistola. Ah, tiene una pistola. Llegamos, ya llegamos. Corre, corre, corre. ¿Quién es esa? Puta madre, se corrió. ¿Quién? ¡Venga todos! ¡Llama a la gente! ¡Venga, venga! ¡Avance! Gente, no se separen. ¡Venga, venga! Bueno, ustedes lo han podido ver y escuchar. Esto es increíble porque tienen el desparpajo simplemente de grabarse en vivo en el TikTok, en esta red social, mientras cometen un delito, porque esto es lo que es un delito. Estos delincuentes van a atacar a América Televisión, a Panamericana, y al principio del video, si es que no se han podido percatar, estos delincuentes van a comprar gasolina. Van a comprar gasolina, ¿para qué? Esto es tremendo, hacia dónde está desbordando el nivel de violencia. Y a ver, es muy sencillo, ¿eh? Para las autoridades, es muy sencillo. Hemos dado con esta cuenta de TikTok, el titular de esta cuenta de TikTok es el señor André Trevejo. André Trevejo. Aquí en RPP lo hemos buscado, hemos dado con él, con el titular de la cuenta. Las autoridades que correspondan, en este caso la policía, puede dar cuenta, evidentemente, también de la persona y de quienes estaban con la persona, que incluso se grababan mientras cometían un delito. Doctora, y volvemos... Lo que no están considerando ellos es de que están dejando huella de su participación en un evento delictivo, y cuando hablamos de tecnología tenemos que hacer referencia a que todo esto es trazable. Entonces es una cuenta que a lo mejor puede no corresponder a Andrés Trevejo, pero es una cuenta que alguien especialista en tecnología puede trazar la información y establecer de dónde viene esta cuenta y quién ha creado la cuenta, aun cuando la haya creado con otro nombre. Entonces ya va a depender acá del nivel investigativo que tenga el Ministerio Público para poder identificar a estas personas. Ahora, doctora, dada la situación... Ojo que en esta coyuntura, yo siempre digo como jueza penal que se tienen que utilizar técnicas de investigación adecuadas, pero también, como señalaba, nosotros tenemos ahora drones, por ejemplo, que permiten la identificación de las personas que participan en un evento. Y aun cuando algunas utilicen, por ejemplo, un pasamontañas o algo en la cara, usted sabe que con posterioridad esto se homologa con la figura real, porque hay equipos especiales para identificar a estas personas, y vía esa homologación se puede saber quién participa en el hecho. Entonces acá, digamos así, la posibilidad de tener el mayor número de videos y de grabaciones con relación a las personas que participan en este hecho, aun cuando
estén cubiertas, va a ser muy importante para con posterioridad lograr su plena identificación. ¿Ameritaría, le pregunto, ameritaría, dadas las circunstancias de violencia y cómo esto está escalando, para no perder justamente el Estado de Derecho en este momento, la salida de las Fuerzas Armadas? Eso lo tiene que, de acuerdo a una evaluación que se haga a nivel nacional de cómo está la situación, lo tiene que evaluar el Poder Ejecutivo. Recuérdese usted que en la época de terrorismo nosotros teníamos pues la declaración del estado de emergencia, la restricción de determinados derechos, el famoso toque de queda que teníamos en Lima y lógicamente la intervención de las Fuerzas Armadas, pero siempre respetando los derechos fundamentales de las personas. Pero eso, ojalá que no lleguemos a eso, tendrá que evaluarlo en su momento el Ejecutivo. Y usted hace poco justamente convocó al último Consejo de Estado, cuando todavía Pedro Castillo Sí. era presidente, en un intento de diálogo entre las diferentes instituciones. Nuevamente, dada la situación tan crítica que tenemos, ¿cree que esto es más urgente que nunca? No sé si el Consejo de Estado, no sé si no sé, otro espacio de Mire, diálogo. Claro, yo de manera permanente solicité Consejo de Estado porque es la forma en que las entidades, los poderes del Estado y los órganos constitucionales pueden sentarse en una mesa y dialogar sobre problemas no comunes, sino problemas del país. Porque se respeta la competencia de cada poder del Estado, pero hay una labor, yo siempre he dicho, de colaboración, de complementariedad en esto. Entonces, cuando yo hice la última convocatoria para ver si había quórum y hacíamos Consejo de Estado, lógicamente mucha gente me hizo bullying, ¿no? Y yo decía, es muy fácil ponerse de costadito y decir, esta es una pelea del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y a mí no me toca. Y yo no me meto, yo no digo nada o no hago nada. Pero nosotros en el Poder Judicial consideramos que como Poder del Estado teníamos una gran responsabilidad. ¿Y por qué fue buena esta situación? Que finalmente nos llegamos a reunir. Recuerde usted que fueron varios órganos constitucionales y tuvimos una reunión y emitimos un pronunciamiento. Porque fíjese, eso facilitó también precisamente que el día del golpe de Estado, ese día yo de manera inmediata llamé a cada uno de los órganos constitucionales y nos íbamos a reunir a las 3:30 en el Poder Judicial. Claro, digamos así, en el conocimiento en ese momento de que había un apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, no sabíamos que no había tal cosa, pero yo en ese momento consideré que la situación era crítica y los convoqué y todos aceptaron. Bueno, ya después pasó la juramentación y eso se dejó sin efecto, pero eso demuestra que quienes nos reunimos estuvimos aptos para en cualquier momento estar unidos y tener una sola vocación democrática en esa línea. Por eso es importante. Entiendo que también han convocado a Consejo de Estado, no sé si para mañana o para pasado, pero me comunicaron que se había solicitado convocado a Consejo de Estado. No me ha llegado todavía el oficio del Ejecutivo. La presidenta Boluarte. Es lo que me han informado, pero no me ha llegado ningún oficio. Sin embargo, digamos, dada la coyuntura, sí le parece importante... Me parece importante. Una respuesta conjunta de las instituciones. Es totalmente necesario. ¿Cómo no va a ser necesario que en esta situación de crisis nos encontremos y que cada uno desde su perspectiva aporte alguna solución a este conflicto tan importante? Porque indudablemente cada uno tiene que aportar, ¿no?, frente a esta situación tan crítica y grave que va increciendo. Tremendo. Yo solamente tengo que hacer una invocación a quienes participan en este hecho. Fíjense, en este grupo que participa en estos hechos violentos, hay muchos jóvenes, hay muchos menores de edad. Imagino que muchos de ellos ni siquiera tienen un cabal conocimiento de qué es lo que está sucediendo y participan en este evento. Pero yo invocaría a quienes están detrás de esto, que supuestamente lo hacen en nombre de la patria, del Perú, o sea, que declinen, ¿no? Porque puedes conseguir algo con estos actos violentos, no nos estamos dividiendo más, no hay derecho, ninguno, para que los peruanos tengamos que pasar por esta situación tan crítica. Y también, al otro lado, a quienes estamos dentro de este plano formal, al Congreso de la República, mesura, meditación sobre el rol
que van a cumplir ustedes de acá en adelante para el país. El rol del Congreso es fundamental. La presidenta del Ejecutivo ha dado un gran paso. Yo creo que el Congreso tiene que dar muestras a la ciudadanía de que sí hay una verdadera vocación democrática y patriótica. Muchísimas gracias, doctora Barrios. Elvia Barrios,